Saludos, besos, bla, bla. Ok. Informo. Bueno, voy a intentar hacer video. Hasta ahora no estoy siendo guiada, creo que por el Señor, pero voy a intentar hacer un video así. Que, bueno, informando. Con respecto al día de ayer por la noche salí nuevamente a ver lo del tema de la luna. Y me percaté que ayer, cuarto día todavía, ya creo que es el quinto, desde que empezó a estar, entre comillas, digamos, luna llena. Era todavía la luna llena. Creo que un chasquito, sí, sé que casi no se diferenciaba tanto, ¿ves? De luna llena a que parece ser que estaba, o como que iba a disminuir, parece ser. Pero parecía que como casi aún, como que todavía estaba en la fase de luna llena. Y recuerden que Dios dice en su palabra, en el libro de Enoch, que todas las estrellas, las luminarias y todo, Él puso a cargo con respecto a los astros, las estrellas en el cielo, al ángel encargado llamado Uriel. Y que dice Él, y así es, todo lo que Él creó se sujeta al orden, a como Él creó, a su palabra y demás y demás. Y entonces si vemos un desorden, por ejemplo, que si Dios determinó que son 15 días de la luna empieza un ejemplo en su fase de luna nueva, ya de ahí vas contando 15 y llega a luna llena y después así, o sea, de que tiene un orden y un tiempo indicado que todo está en orden. El único encargado de que siempre haya un desorden, ya sea en la vida de alguna persona, ya sea en un barrio, en una nación, en una provincia, en todo lo que el Señor creó, se llama el adversario, que es el diablo. Entonces, hay sucesos que sí Dios dice en su palabra, que hay días que son más largos y días que son más cortos, o sea, de que vemos aquí cómo ha demorado el día, qué hora es, el tiempo no pasa, ¿ves? Pero eso Dios en su palabra, en el libro de Enoch, habla que eso tiene que ver con el trayecto, en la trayectoria del sol y la luna. Ese recorrido que espiritual que ustedes que no vemos aún todavía, porque lo que yo veo es el sol salir por ahí, por el oriente, el este, y esconderse por acá. Pero aún no hemos podido ver el mundo espiritual. Hay gente que ya han tenido experiencias maravillosas de ver y de presenciar, de Dios llevarlo, arrebatarlo a diferentes lugares y poder ver ellos. Por ejemplo, nuestro hermano Enoch fue una de las personas esas que tuvo ese privilegio estando aquí, porque ya todos los santos allá arriba están en ese asunto de que pueden ver y saben, y a saber cuántas cosas más Dios le ha dado a ellos, que pueden conocer y ver todo eso. Y Dios habla en el libro de Enoch que existen en la dimensión espiritual. Recuérdese que nosotros en esta tierra, en el planeta Tierra, para estar en este planeta y poder comer y movernos y trabajar y hacer las cosas de este planeta Tierra, tenemos que estamos en la dimensión natural, en el cuerpo. Pero dentro de nuestro cuerpo tenemos el alma y tenemos el espíritu. Entonces, en el transcurso que usted ve esa movida espiritual de el diablo, los espíritus, Dios, el diseño moviendo a la gente y demás, eso es de la dimensión espiritual, que está en contacto, relación e influenciando y moviendo a la natural. Lo que rige es el cielo. Porque si usted puede percatarse, todo vino desde allá arriba, el paralelo que tenemos vino del cielo. Dios sopló de él, que es Dios es espíritu, de él sopló el espíritu, el aliento de vida, en un recipiente, un cuerpo, una vasija, nosotros, y fue cuando depositó el espíritu, entonces que cobró vida el cuerpo. Es cuando pasa que cuando, no sé por qué razón, pero es lo que creo, no sé por qué razón, que cuando nace un bebé muerto, entonces el espíritu, o sea, lo que nació la vasija, botó el recipiente, igual que cuando nacen los gatos muertos, los perritos muertos, ¿sí? Ya sea del primer embarazo, como qué sé yo, cabe la posibilidad, porque Dios dice en su palabra que todo primogénito, o sea, de que el primer parto de la ternera, el primer parto de, así de ya sea de ganado, de lo que sea, que en ese momento Dios se lleve el espíritu o no le haya depositado el espíritu a eso, porque dice que todo primogénito le pertenece al Señor, a Jehová, y que es del Señor. Entonces todo primerizo en cualquier familia le pertenece a nuestro Señor. Y entonces
que cabe la posibilidad de eso, de que es que tú ves que está formado ya y cuando lo bota, cuando nace, cuando nace en este mundo, porque está aquí todavía dentro de la barriga de la madre, pero entonces cuando nace, o sea, de la dimensión espiritual, acá empezó a formarse como lo que pasó con Adán. Dios le formó el cuerpo, no lo formó un feto. Ahí con Adán sí pasó, ya ve, una edad que tenía y todo. Y luego de que de la dimensión espiritual deposita el espíritu, eso es lo que vemos en constante movimiento, que ustedes vean cada rato de esa movida de espíritus influenciándonos a decir y toda esa historia, fue que le depositó el espíritu a Adán, y entonces fue que cobró vida. Por eso cuando la gente muere es que el espíritu parte con el Señor, y los pecadores que no han aceptado al Señor, los que practican el pecado, practicar el pecado, y no tienen al Señor en su corazón, entonces su alma, que es como parte de nosotros, el cuerpo ustedes ven que se deteriora, tú no te vas con el cuerpo para el infierno, tu alma, que es como lo que es como decir cuando estamos dormidos, nuestro cuerpo descansa, pero muchos están soñando. Y están soñando que se ven a ellos mismos. Es como que no así, porque no es que tú vas a estar descansando así, ripipipi, no. Tú vas a estar ya sea de tormento eterno allá abajo, de acuerdo a si aceptas o no al Señor, o una vida eterna junto con el Señor aquí en esta tierra, las dos dimensiones, todo lo que el Señor va a hacer y ya entendemos y conocemos, es lo que va a acontecer. Y entonces con respecto a eso, ciertamente ha habido un desorden con respecto a lo de las fases de la luna. Y recuérdense que nuestro Padre, el de allá arriba, nuestro Padre Celestial, se ha estado encargando, el Señor, de testificar, de confirmar por hechos de que estamos viendo esto, estamos viendo ya, estamos siendo también instrumentos para movernos, para hacer esto, lo otro, por todo lo que Él va a hacer, que es la restauración de todo lo que, entre comillas, se había perdido, porque en realidad fue el diablo que tomó prestado la posesión de la tierra y de todas las cosas, en realidad. Pero sí se ha habido una movida grande, porque la luna en fase, mire, una de las sugerencias que el diablo siempre a través de esas personas, astrólogos, qué sé yo, o cualquier persona, el diablo, ya creo que muchas personas tienen ese entendimiento, por ejemplo, de que de momento pasa algo y se dice una voz de verdad. O sea, recuerdes el poder de la palabra, y muchas personas o creemos eso que se está diciendo que es verdadero. Bueno, voy a leerlo en el libro también para creer eso, pero luego entonces el diablo trata de, como lo que pasó un día con un vecino mío, que fue impelido a hacer eso, pero él sabía que él estaba consciente, pero, o sea, es que muchas cosas ya están ocurriendo, que estamos conscientes, nos percatamos de nuestras actitudes, nos percatamos de las emociones, nos percatamos de los pensamientos, de lo que hablamos, de lo que decimos, y después, mira, es verdad esto, mira esto, lo otro, porque Dios antes, no, como que no nos percatábamos de eso, pero ya estamos, parece ser, en un tiempo por el que Dios lo que está haciendo, de que nos estamos percatando y estamos conscientes de las cosas que están ocurriendo. Y entonces que hubo un día que se dijo algo sobre eso, de fechas, qué sé yo, el calendario, no sé qué cosa fue, algo de eso. Y enseguida él ya lo levantó a alguien por lo que creía, a lo mejor lo que pensaba, o sea, le abrió la boca para decir algo, él se percató y empezó como, él le delegó, parece ser un poder en las palabras que estaban diciendo, de convencimiento, para que si escucháramos esa voz, ya nos quedamos en esa, ay, no es, no es, bueno, sí es lo que el Señor va a dar y lo que el Señor va a hacer. Y entonces, no, el mundo es así, no sé qué cosa, ¿ves? O sea, soltó ciertas palabras que hasta yo me he oído como que, no sé por qué, pasa a veces que uno no quiere estar pendiente de ciertas cosas, que uno quiere estar concentrado en lo que uno quiere estar haciendo, pero nos abren los oídos, los sentidos, entonces nos enfocan en ciertas cosas. Y entonces ahí dije, que ya lo conté en un video, no le hagan caso, vea, no escuchen su voz, qué sé yo, y alguien se percató como que vio que se estaba dando cuenta de eso, el poder de convencimiento, el poder de la palabra. Entonces ciertamente ha habido un desorden, porque no es normal, no es bíblico, no es como fue como Dios que lo diseñó, de que aún ayer la luna estuviera en esa fase de luna llena. Y entonces hubo un momento que yo creí, porque es verdad que estar, como decir, como dijo un vecino, con las pilas puestas, porque ciertamente, ¿cómo se llama esto?
hay cosas que han acontecido que yo pensé con respecto a otras cosas, de que a lo mejor era una ilusión, no para mí personalmente, sino para, en un ejemplo, en esta nación que mira la luna, pero la luna se ve de todas las naciones. Cuando está del lado de el lado de este planeta para acá, entonces toda esta gente está viendo la luna. Entonces van a percatarse de que en qué estado está, o que el diablo creó solamente una visión para la nación completa de Cuba. No, creo que en verdad eso ha sido real, de que de verdad se ha permanecido en ese estado de fase, y en esos días se han visto tremenda manifestación de demonios en uno, de tremenda sacudimiento en la provincia de acá, de la provincia de Las Tunas, allá en la ciudad, donde hay edificaciones, y toda la información que se ha estado dando con respecto a eso de allí, del centro de poder, lo que ellos hacen en luna llena y demás y demás. Y entonces se han visto tremendas manifestaciones de cosas y cosas y cosas que no son, cosas que tienen que ver con espíritu, cosas que tienen que ver espíritu influenciándonos con odio, con un montón de cosas, pese a que es verdad que de nuestro corazón emana la vida, de lo que nosotros digamos también, la gran mayoría de las veces es por conforme a lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ciertamente, si con nuestro corazón, el corazón se empieza a llenar de espíritus de odio porque los ingeriste, porque no te ministraste, no confesaste esas cositas, qué sé yo, entonces ciertamente en un momento eso se va a dar a reflejar, Dios lo saca a luz eso. Entonces ha pasado que es verdad, muchas cosas han sido reales, pero tampoco un descontrol de tal magnitud, porque uno está viendo su propia vida. Hay gente que son espectadores y que saben que no son así, y saben que lo que están ellos como son, que sienten, que experimentan, qué sé yo. Entonces de ahí pueden comparar y pueden ver, no, mira, ya veo esto antes, ya veo esto acá. Y entonces ciertamente el diablo es el que vive creando desorden, ya sea con pensamientos, con cosas, etcétera, etcétera, para que las personas no tengan una vida en orden. Ya muchos pueden entender lo que les sucede o lo que les ha sucedido a ustedes, que no es ustedes, sino de espíritus, cautividades, regiones del alma, una condición del alma. O sea, de que hay gente que todavía de momento, eso se ha visto en mí misma, que hay momentos que se me ven inmadurez. Y yo en ese momento que reacciono con esa forma, esa actitud, veo, siento dentro de mí lo que tiene que ver con mi alma. Recuérdese que en la película de Hércules hay un gran entendimiento sobre ello. Vemos cuando Hércules bajó allá, el diablo, por legalidades, porque ese es su trabajo. El trabajo del diablo es eso. Si no me llevo a este pecador por completo para que peque y para llevarme para el infierno, voy a ocasionarle un trauma, voy a ocasionarle un sufrimiento. Eso es en cada familia, cada hogar, cada persona. Voy a hacer algo para fragmentar esos pedacitos de esa persona, y para que la persona no sea el 100% a como el Señor nos conformó, nos diseñó. Y entonces empieza a influenciar. Por tal vemos tantas cosas en tantas personas que tienen que ver con regiones de cautividad, la condición del corazón, la condición de y nuestra alma y demás. Pero nada que nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, no haya hecho. Él descendió allá, sacó libertad a los cautivos y demás. Y esa autoridad, ese poder nos lo delegó a nosotros. Ahora, necesitamos, pese a los demás y demás, que ya cuando la unción sea derramada sobre la iglesia, espero que ya muchos empecemos a caminar en ello, pero para yo también predicar esto, tengo que predicarlo también con el ejemplo. Si hubo un tiempo, me acuerdo que estuve metida en esa historia de vamos a sacarme de regiones cautividad, que estuve por intermitente, pero ya lo de etcétera, etcétera, no voy a ser jactancioso. Bueno, entonces, nada, reciba cada cosa que se está informando con respecto a eso, porque hoy es jueves. Así que del domingo 19 decían, yo tenía en el almanaque que era el sábado no pude yo con mis ojos ver la luna, pero tú puedes ahora buscar una información por internet y ver cómo enseguida el diablo te tuerce la información. Porque el día que yo dije, empecé, no por yo, sino sabemos las cosas, no es soberbia, ustedes saben las cosas que están aconteciendo, y usted un día cuando también Dios empieza a decirle, busque esta información, usted va a ver, muchos han visto la oposición que se levanta, el diablo delega espíritu para hacer oposición a las cosas que tienen que ver con lo de arriba, al trabajo en el Señor. Y entonces, que el día que yo dije de los planetas, qué sé yo, que tuve ese interrogante, apenas que ya, qué sé yo, ya una información falsa, de 7 planetas alineados, ya era algo evidente del número 7, qué sé yo, por ahí para allá. El hombre no puede hoy en día saber cómo están alineados los planetas, hasta allá aún no llegamos, pero sí llegaremos, amén. Todos sí llegaremos. Y entonces, también con respecto a esto quiero compartir algo rápido con respecto a
voy a hacer otro videito para no unirlo, pero porque esto tiene que ver con el sol, la luna, las cosas que han estado pasando. Ah, mire, acá en la Tierra ha habido tremendo despeje de espíritus. O sea, puede que hubo alguna movida o algo así, etcétera, etcétera, pero por la gracia de nuestro Padre Celestial y demás, oye, ha habido tremenda misericordia, ha habido tremenda gracia, porque hay veces que acá también la cosa se ha puesto fuerte, o sea, de que eso ha venido para acá, esas cosas, y hay veces que se ve que hemos sido todos influenciados, ya sea por una cosa o la otra, y todo eso ha servido para las enseñanzas y demás, lo que he estado compartiendo de sacrificios de familia, de demás y demás. El Señor, en toda esta historia, por amor a las demás naciones, a las demás familias, para etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, que se ha visto, ahora mismo yo aquí no siento ninguna influencia demoníaca. Ahora mismo ves, se siente todo hasta tranquilo, ve todo como tipo lo natural y tranquilo, todo un despeje. Ahora también cabe la posibilidad que a lo mejor el pueblo del Señor, todos los hijos, no sé cuántos hijos o qué sé yo, a lo mejor también estén intercediendo, pero creo que ellos no han dejado de interceder. O sea, tampoco yo he dejado prácticamente de orar. No puede que a veces no lo he hecho tan, porque también por dentro de mí ha habido un repepero dentro de mí y x. Y hay veces que yo de mi corazón me he sentido alejada y separada del Señor. O sea, de no así practicando el pecado porque no me veo y nunca lo voy a hacer de practicar el pecado. Pero sí me he sentido como que distanciada, ¿ves? Y fajada con él diciéndole cosas. Es como tipo cuando uno se pone bravo para yo justificarme, ¿ves? Con alguien que entonces uno quiere saber de esa persona hasta vea, para que de esto, pero no quita de que quiera a mi Señor. Y entonces demás y demás. Con respecto a esto, reciba las enseñanzas, también estén pendientes en cada nación de la tierra, de las fases de la luna, las personas que Dios ponga en su corazón cada día, vayan rectificando de lo que dice en el libro de Enoch, a como Dios conformó de que de un día y medio, 2 días, que todavía yo tengo que entender bien eso, pero sí, eso no está mal. Porque después me acuerdo que a mi tío Nelio allá, Oscar, en un momento le pedí, tío, déjame con información rápido y por internet, y siempre le hablo. Ustedes saben cómo es la historia para hacer oposición a cosas y cosas, pero sí también doy gracias a muchas cosas también. Y entonces, cuando busco ahí, decía, le hice unas capturas de pantalla y me lo compartí por internet para una cuenta mía. Ahora cuando Dios me dé la posibilidad de conectarme, voy a revisar eso. De que decía de que era cotidiano o era normal, de que, ¿cómo se llama esto? O que algunas veces ocurría de que se mantenía la luna llena entre 3 días en esa fase, 3 días, y estamos 4, y eso es mentira, porque el diablo tuerce, ¿no? Ese no es el orden en el que el Señor estableció que eso ocurriera. Es real que hay veces que la luna sí se acerca más a la Tierra y se ve más grande y demás, por eso que pasa de traslación, qué sé yo, rotación y demás. Pero hay cosas que el diablo, cuando nosotros no tenemos todavía un ejemplo de ese entendimiento, que nos quiere hacer, tú sabes, si no tenemos el entendimiento, es como por ejemplo, que eso ha pasado. Ciertos trabajos, cuando alguien no sabe, entonces nos aprovechamos un ejemplo, espérate, tengo a esta persona engañada, cosas así, etcétera, etcétera. Y hacen eso, y esos son espíritus también en nosotros que se han arraigado en el corazón de las personas para llegar a hacer esas cosas, ¿ves? Y entonces, estuve viendo un videito que descargué, que mire, fíjate con lo que cuando tenemos el desconocimiento. Escuche, hay un templo, un lugar que creo que no sé si fue la cultura maya, que en otra nación, aquí están las logias y aquí hay su cosa, en Cuba hay su cosa. Y hay cosas que aún que Dios nos ayudará a entender cada cosita que han hecho en esta nación. Hay como tipo un templo que se cumple un principio de lo que se están publicando en internet para tener entendimiento espiritual, donde creo que tiene un orificio y creo que según dice pasa el sol por ese orificio. Pero vi que hicieron un diseño ahí de escalera, entonces van los turistas allí a observar en el equinoccio, uno de esos equinoccio, una de esas dos cosas, que es, bueno, tengo que aprenderme bien eso, yo tengo que aprenderme bien eso. Y entonces que se ponen allí, van los turistas a observar, pero normal, porque es algo como que bonito, algo qué sé yo, pero en el desconocimiento se ponen a rezar. No es orar, no se ponen a orar al Señor, se ponen a rezar ahí. O sea, hay una influencia demoníaca en ese lugar, hay un poder delegado que el diablo está absorbiendo y tomando de ese lugar y en el desconocimiento de la gente de allí para empoderarse así en diferentes naciones. Y entonces vemos que en el diseño de recuérdense que las cosas que se diseñan así como con cemento y eso, arquitectura,
cuando el sol les da, activa tus historias. Por eso los ídolos que tú ves, los santos de San Lázaro, no sé qué, y luego que tú empiezas a adorar esa historia, ya, o sea, que lo activaste con una oración, con un sacrificio, con algo que tú le hiciste una ofrenda, ya se activó eso. Y entonces ya empiezan a morar y estar allí espíritus demoníacos, porque Dios a Moisés le dijo, a nuestro hermano Moisés le dijo, haz una serpiente de no sé qué cosa. Y le delegó como tipo un poder esa estatua. Fíjate tú, a una cosa no viva, como que un poder, porque oye cómo fue, porque Dios hizo que serpientes naturales de verdad estuvieran por la rebelión, el pecado del pueblo, estuvieran mordiendo a los hijos y los hacían morir. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, oiga, para que usted vea las cosas que el Señor hace, para después uno poder entender. Le dijo, haz una serpiente, las mismas que estaban natural, ocasionando la muerte de los mismos hijos de él, los mismos nación de él, escogida por el Señor. Miren a los ojos de la serpiente esa, y cuando miren a la serpiente, ve como que ya se le iba a ir esa enfermedad, como que no iban a morir, o sea, algo así, eso está en la Biblia, eso es bíblico. Y entonces, pero esa serpiente quedó como tipo un diseño bonito, una arquitectura, un ejemplo, porque sirve un ejemplo para evangelizar. Dios creó la serpiente, pero tenemos en la mente que es como un tipo, un símbolo el cual el diablo utiliza, ¿ves? No sé, pero Dios creó la serpiente es creación del Señor, escuche. Y entonces, en la Biblia, no me acuerdo que eso yo lo anoté hace tiempo, cuando lo leí, y más adelante dice que vemos que luego el pueblo empezó a adorar eso, ese cemento, esa cosa, empezó a adorar. Y entonces luego de eso ya eso se volvió un ídolo. No era un ídolo cuando se creó como para con un fin de parte del Señor. Luego que empezaron a adorar esa estatua es que se volvió un ídolo y creo que el Señor lo mandó a romper esa, porque ya era un ídolo, ¿ves? Ya era algo pagano. Y entonces vemos eso, que pasa eso en esos templos, y entonces las personas allí como con un entendimiento, no, no sé qué cosa fue que dijo el hombre, que es con un desconocimiento, de que piensan que es eso porque es lo que se ha dicho el diablo, haciéndonos sugerencia en la mente o de cosas, entonces explicando cosas que son mentiras, y es el diablo aprovechándose de nosotros en ese sentido, para que entonces se establezcan las cosas de él, y entonces absorber ese poder y empoderarse y poder operar y demás y todo lo demás. Y entonces ciertamente el Señor está abriendo nuestro entendimiento para poder entender. Un ejemplo, ya estoy pasando por una logia, ya no puedo pasar por ese lugar con un no entendimiento. Lo vemos por fuera cerrado como una casa, un edificio, una construcción, pero por dentro. Y que eso está creando en lo espiritual y en lo natural tremenda influencia. Son portales y demás y demás y demás. Es donde se reúnen ciertas personas antes en su desconocimiento y muchos con el entendimiento que tienen de parte del diablo y servidores muchos del diablo, pero sabemos cómo está el Señor peleando y el pueblo del Señor peleando por esas almas de esas personas para que reciban salvación y demás y demás y demás. Entonces creo que con respecto a eso tenga pendiente las fases de la luna, tenga pendiente lo del sol, porque hay veces que se ven señales en los cielos y hay veces que son señales falsas y hay que del diablo, y hay veces que tienen que ver con cosas que son Dios, que simbolizan algo o el Señor haciendo algo, que hay que tener un entendimiento, porque no es que ella dice, no, vemos la luna azul, vemos la luna roja, esto, entonces el diablo le sugiere algo al hombre, no, di que es esto, que no sé qué cosa, que es un fenómeno, que no sé qué, para allá, y entonces nosotros, ay, qué lindo, me tiro foto, algo, qué bonito, qué sé yo, y a lo mejor en ese momento es el diablo haciendo algo, un ejemplo, para sus avanzadas y sus cosas, porque de eso estamos viendo muchas cosas con respecto a eso. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender todo, cómo Él creó todo y cada cosa, para que no nos chupen el dedo, no nos cojan chupándonos el dedo, ya, o sea, de que vengo, te veo a ti, pero ya veo con qué intención vienes para acá, pero, bora, cosas así. Y entonces, sí, bla, 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 eso mismo. Entonces, bueno.